Antes de que el tiempo comenzara a fluir, antes de que el universo tuviera forma o sustancia, solo existía un abismo infinito, sereno y enigmático, sin dirección ni límite. En medio de ese silencio eterno, Dios habló. No fue una palabra cualquiera, sino un decreto cargado de poder. Y al pronunciarse, desde lo más profundo de la nada, la luz irrumpió, cortando la oscuridad como una espada brillante, el primer destello de toda la historia. No fue casualidad ni un capricho del caos, sino una acción consciente, precisa y soberana. Una sola palabra divina dio inicio a la vida, al orden y al propósito. En ese primer día, Dios separó la luz de las tinieblas, estableciendo el ritmo del amanecer y el anochecer, una cadencia que hoy damos por sentada, pero que en aquel instante fue el primer milagro del universo. En el segundo día, Dios continuó su obra con orden sublime. Con una sola orden, el firmamento apareció, separando las aguas superiores de las inferiores. El cielo, que hoy contemplamos como un lienzo inmenso, fue parte del diseño meticuloso de un creador que no deja nada al azar. Cada nube y cada gota obedecen su voluntad. No hay caos ni confusión. Todo fue establecido con precisión divina. Y esto apenas era el principio. En el tercer día Dios hizo que las aguas se retiraran, revelando por primera vez la tierra firme. El suelo emergió, dispuesto a recibir la vida. Ya no había solo vacío. Los paisajes tomaron forma. Las costas delineaban los océanos, los valles se extendían y las colinas se alzaban majestuosas, como si hubieran aguardado ese momento desde la eternidad. Pero la creación no se detuvo allí. Con otra palabra, Dios llenó la tierra de vegetación, bosques, campos, jardines repletos de árboles frutales y plantas aromáticas. Las primeras flores se abrieron al sol, librando fragancias dulces y colores intensos. Cada especie vegetal no solo era hermosa, sino capaz de reproducirse y sostener la vida. Desde semillas diminutas hasta árboles elevados, todo hablaba de su sabiduría creadora. En el cuarto día Dios volvió su mirada a los cielos. Con su mandato el sol apareció, radiante y poderoso, para regir el día y alimentar la vida. Para la noche creó la luna, suave y plateada, y esparció las estrellas, incontables como la arena del mar, titilantes como diamantes colgados en el cielo. Estas luminarias no fueron creadas solo para adornar. Cada una tiene un propósito. Marcan el tiempo, distinguen las estaciones, los días y los años. Son las agujas de un reloj eterno, diseñado por el Creador para regir el curso del mundo. Cada estrella es un recordatorio vivo de su presencia constante, ya sea bajo el sol del mediodía o en la noche más oscura, su luz sigue brillando. No hay rincón del universo fuera de su alcance, ni instante en la historia que escape a su poder. Con cada día que pasaba, la creación se volvía más rica, vibrante y asombrosamente perfecta. Cada trazo del Creador tenía un propósito, cada detalle, un significado lleno de armonía y vida. Pero aún faltaba revelar algo verdaderamente maravilloso. En el quinto día, la voz de Dios resonó de nuevo, y con su mandato, los océanos, hasta entonces vastos y silenciosos, cobraron vida. Las aguas comenzaron a bullir con criaturas de todo tipo. Bancos de peces diminutos danzaban entre las corrientes como joyas vivientes, mientras gigantes marinos como ballenas y tiburones surgían de las profundidades, revelando el poder creativo de Dios. El mar ya no era solo un abismo azul, sino un universo palpitante de color y energía. Pero el milagro también alcanzó el cielo. Con otra orden divina, las aves fueron creadas, desde las majestuosas águilas que surcan las alturas hasta los gorriones que revolotean entre ramas.
Cada especie llenó el firmamento de canto, color y movimiento. Cada una ocupaba su lugar exacto en el diseño divino. Nada fue improvisado. Todo tenía un propósito. El sexto día llegó con una declaración aún más poderosa. Dios habló y la tierra dio a luz a una infinidad de criaturas. Leones majestuosos, elefantes colosales, cabras ágiles y ovejas apacibles comenzaron a poblar los diversos paisajes. Cada animal tenía su carácter, su función, su lugar. Algunos fuertes y dominantes, otros serenos y pacíficos, todos reflejaban una faceta de la sabiduría del Creador. Dios contempló todo lo hecho, desde lo más imponente hasta lo más diminuto, y vio que era bueno, profundamente bueno. Pero su obra maestra aún no se había manifestado. Entonces llegó el momento más especial, la creación del ser humano. No fue formado con una simple orden, sino con un gesto cargado de intimidad y propósito. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y del polvo de la tierra moldeó el cuerpo humano. Lo que distingue verdaderamente a esta creación no es solo su forma física, sino el instante sagrado en que Dios se inclinó y sopló aliento de vida en sus narices. Ese aliento, el Espíritu mismo de Dios, convirtió al hombre en un ser viviente, con alma, conciencia y propósito. Así nació Adán, no solo como criatura, sino como reflejo viviente del Creador. A diferencia de todas las demás especies, el ser humano no fue creado para vivir por instinto, sino para relacionarse con su Hacedor. Fue llamado a gobernar con justicia, cuidar la creación y vivir en comunión con Dios. No era un simple habitante de la tierra, sino un mayordomo del mundo, portador de la imagen divina, capaz de razonar, elegir, imaginar, crear y sobre todo de amar. Dios no buscaba autómatas ni esclavos, sino compañeros conscientes, seres libres que respondieran a su amor. En el corazón humano puso la chispa de la eternidad, la capacidad de buscarlo, adorarlo y caminar con él. Así, el hombre fue elevado sobre todas las criaturas, no por fuerza, sino por el honor de haber sido hecho a imagen del Altísimo. Esa es la gran diferencia que separa al hombre del resto de la creación. Un ave puede cantar al amanecer, un león puede rugir en la sabana, pero solo el ser humano puede elevar su espíritu en adoración y dialogar con su Creador. Ninguna otra criatura ha recibido semejante privilegio: ser conocido profundamente, amado sin condición y llamado a una relación íntima con el Dios eterno. Cuando todo estuvo en su lugar, Dios contempló su obra, y no solo la halló buena, sino muy buena. Esta no fue una simple apreciación estética, sino una proclamación divina. La creación estaba en perfecto orden, sin errores, sin caos. Cada estrella en el cielo, cada gota del océano, cada flor y cada canto de ave, todo reflejaba su gloria. En el centro de esa obra majestuosa, el ser humano no fue un accidente, sino un testigo vivo del amor, sabiduría e intención divina. El universo no es una máquina sin alma, ni un azar sin propósito. Fue formado por una mente infinita, por un corazón lleno de amor, por una voluntad que desea ser conocida. Y la criatura moldeada por sus manos, vivificada con su aliento, fue invitada a vivir en su presencia, a glorificarlo, a reflejar su esplendor. El séptimo día llegó sin una nueva creación. Dios no dio otra orden ni levantó otro rincón del universo. Simplemente descansó. No por fatiga, sino como acto sagrado, un patrón divino, un día apartado para el reposo santo.
un tiempo para que el hombre detuviera su ritmo, contemplara la belleza de su Hacedor y hallara deleite en su comunión. La creación estaba completa, cada elemento en su sitio, cada sistema en perfecta armonía, pero queda una pregunta: ¿qué harán los seres humanos con el ritmo del descanso? ¿Seguirán atrapados en el bullicio, las tareas y ambiciones? ¿O entenderán que descansar en el Señor es parte esencial de su propósito? En la agitación del mundo moderno, quizá esta sea la enseñanza más olvidada. Vivimos absorbidos por agendas, metas y distracciones. Pero Dios instituyó el séptimo día como una invitación sagrada: detenernos, respirar, silenciar el alma y recordar quién nos creó y por qué. Es una pausa divina en la sinfonía de la vida, un recordatorio de que no solo fuimos hechos para existir, sino para vivir plenamente. Hoy nos damos tiempo para mirar al cielo, para escuchar un ave, ver florecer una rosa, sentir el viento o el murmullo de un río. Estos no son solo momentos hermosos, son huellas del Creador, señales tangibles de su presencia. La creación no es una fábula antigua ni un mito débil, es el fundamento de nuestra fe, testimonio vivo de la sabiduría, poder y amor de Dios. Desde el latido del corazón hasta el primer llanto de un niño, desde el paso de las estaciones hasta el brillo eterno de las estrellas, todo habla de Él. Frente a esta realidad, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? No fuimos creados solo para respirar y transitar la vida. Estamos llamados a reflejar la gloria del Creador, a cuidar con amor este mundo confiado y sobre todo a conocerlo, adorarlo y esperar el día en que todo será renovado. Porque llegará el tiempo de nuevos cielos y nueva tierra, tan puros como aquel primer amanecer, cuando todo era perfecto y Dios caminaba entre nosotros. Cuando formó a Adán, Dios no lo dejó errante en un páramo, sino que lo colocó en un lugar especial, el jardín del Edén, un santuario viviente, una tierra rebosante de belleza y plenitud, un cielo en la tierra donde la creación florecía en su máxima expresión. Allí, los árboles se alzaban majestuosos, brindando sombra fresca. Ríos cristalinos serpenteaban como hilos de seda líquida y flores vibrantes estallaban en cada rincón, perfumando el aire con dulces fragancias. El cielo siempre estaba despejado y una brisa suave recorría el jardín con el susurro de la paz divina. En ese paraíso no existía el dolor ni la muerte, no había culpa ni temor y el pecado no tenía nombre. Solo una comunión perfecta entre el hombre y su Creador. Una vida sin lucha ni miedo, vivida en plenitud y gratitud por cada regalo divino. Pero Adán no fue creado solo para deleitarse en ese entorno. Dios le confió una misión: cuidar y cultivar el jardín, preservar su belleza y armonía y dar nombre a cada criatura. Era una tarea sagrada, no una carga, una colaboración con el Creador. Aún así, entre tanta abundancia y parejas de criaturas, Adán seguía solo. No había nadie semejante con quien compartir alma, pensamiento y emoción. Dios, en su amor, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dijo: le haré una ayuda idónea. Génesis 2:18. No era una corrección, sino una expresión profunda del diseño humano, creado para amar y ser amado, para vivir en comunión. Entonces el Señor hizo que Adán durmiera profundamente y de su costado formó a Eva, la primera mujer, compañera y aliada. No fue creada de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para estar bajo él, sino de su costado, cerca del corazón, para ser amada, acompañada y valorada. Al verla, Adán exclamó con asombro: esta es hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Génesis 2, 23. No eran solo dos seres coexistiendo, eran una unidad viva, un vínculo sagrado formado por Dios con amor y propósito. Vivían en armonía pura, sin discordias, celos ni heridas. Se amaban con un amor limpio, sin egoísmo ni vergüenza. Estaban desnudos y no se avergonzaban porque no existía la culpa ni la necesidad de ocultarse. Todo era confianza, paz y transparencia. El primer matrimonio no fue una invención humana, sino una obra directa de Dios, expresión de su deseo de comunión y amor verdadero. A través de Adán y Eva, estableció un modelo eterno, una relación de igualdad, respeto, amor puro y bendición divina. Eva no fue creada solo como ayudante de Adán, sino como compañera completa para compartir alegrías, adorar juntos al Señor y formar una familia bajo su diseño perfecto. Así, Dios estableció un principio eterno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Día tras día Adán y Eva recorrían el jardín en armonía, disfrutando de cada maravilla que Dios había preparado con amor. Escuchaban el murmullo del arroyo, respiraban el perfume de los frutos maduros, contemplaban el cielo despejado y vivían una plenitud indescriptible. Pero lo más valioso no era la belleza de la tierra, sino la presencia misma de Dios entre ellos. Su compañía divina era la fuente de su gozo y el centro de su existencia. Sin embargo, esa paz no duró para siempre. En un momento decisivo, el pecado entró en el mundo y todo cambió. La historia de la caída no es solo un relato antiguo, sino la raíz del sufrimiento, la muerte y la separación espiritual del presente. Es una historia de engaño, de libre albedrío mal usado, y sobre todo de la fidelidad de un Dios que no abandona, incluso cuando el hombre se aleja. En medio de ese jardín perfecto había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les concedió todo, excepto el acceso a ese único árbol. Su advertencia fue clara: puedes comer de todos los árboles, menos de ese, porque el día que lo hagas, morirás. Génesis 2, 16, 17. Era una elección entre obediencia y rebelión, entre vida y muerte espiritual. Pero el pecado no comienza con un acto, sino con una duda. La serpiente, figura del adversario, no impuso una mentira directa, sino que sembró confusión con una pregunta astuta: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Génesis 3, 1. Eva respondió, tal vez con inseguridad: podemos comer de los árboles, pero del que está en medio del jardín, no, ni tocarlo, para que no muramos. Génesis 3, 2, 3. La serpiente no necesitó negar a Dios, solo hacer que Eva dudara. Entonces susurró: no moriréis. Dios sabe que si comen, se abrirán vuestros ojos y serán como Él. Génesis 3, 4, 5. Era una mentira disfrazada de revelación, una mezcla de verdad y engaño, suficientemente convincente para seducir. Y en parte no mentía del todo. Eva sí conoció el bien y el mal, pero no como Dios, sino desde la culpa, la vergüenza y la separación. En lugar de alcanzar la gloria, fue arrastrada por el peso del pecado, incapaz de redimirse por sí misma. Eva miró el fruto y lo vio apetitoso, hermoso y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3, 6. Ninguna de esas cualidades era mala en sí. El problema no era el fruto, sino el cambio en su corazón. Dejó de confiar plenamente en la sabiduría de su Creador y creyó que podía definir el bien y el mal por sí misma.
Extendió la mano, guiada por el deseo, y lo tomó. Lo comió y se lo dio a Adán. Él no cuestionó ni resistió. Aunque fue quien escuchó primero la instrucción divina, eligió el silencio en vez de obedecer. No hubo estruendo, ni terremoto, ni relámpagos. Todo parecía igual, pero algo profundo se quebró. Sus ojos se abrieron, no a una sabiduría divina, sino a una realidad angustiante, la vergüenza. Por primera vez, comprendieron que habían perdido la inocencia. La pureza fue reemplazada por culpa. Se sintieron desnudos, no solo en cuerpo, sino en alma. En su desesperación, cosieron hojas para cubrirse, como si pudieran ocultar las grietas del alma. Pero, ¿cómo puede una hoja cubrir el vacío del corazón? Lo más doloroso no fue la vergüenza mutua, sino el temor ante Dios. Aquel con quien antes caminaban libremente, ahora les causaba miedo. Al oírlo entre los árboles, se escondieron. Entonces Dios preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3, 9. No era una búsqueda geográfica, sino un llamado al corazón. ¿Dónde quedó tu cercanía conmigo? ¿Qué tan lejos has caído? Adán no fue descubierto, fue un hombre perdido. En vez de reconocer su error, Adán culpó. La mujer que me diste me ofreció del fruto y comí. Génesis 3, 12. Eva también se excusó. La serpiente me engañó. Génesis 3, 13. El pecado rompió no solo la relación con Dios, sino también entre ellos. La armonía dio paso a la acusación. Entonces Dios pronunció juicio, pero en medio de la sentencia sembró esperanza. A la serpiente le dijo que la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza, aunque sería herida en el proceso. Génesis 3:15. La primera profecía del Redentor, las consecuencias fueron duras. Eva conocería el dolor de dar vida. La relación con Adán se tensaría. Él, que recibió una tierra fértil, ahora trabajaría con sudor entre espinos y maleza. La abundancia se volvió lucha y lo más trágico, fueron expulsados del Edén, alejados de la presencia de Dios, fuera del paraíso donde todo comenzó. Pero incluso entonces la gracia divina no los abandonó. En un acto cargado de significado, Dios sacrificó el primer animal y vistió a Adán y Eva con túnicas de piel. Génesis 3, 21. No fue solo una provisión material, sino un símbolo poderoso. Una vida se entregaba para cubrir la culpa. Era el anuncio de lo que vendría del Redentor que daría su vida por toda la humanidad. La historia de la caída no es solo un relato triste, es un llamado a reconocer nuestra condición, a entender el poder destructivo del pecado y a abrazar la esperanza que Dios ha prometido. Satanás aún susurra, no morirás, pero la verdad es que el pecado siempre conduce a la muerte. Aún así, por gracia divina, la vida eterna está disponible para quienes confían en Él. Las primeras generaciones dejaron lecciones imborrables sobre la complejidad del corazón humano. Una de las más trágicas es la historia de Caín y Abel, dos hermanos cuya relación terminó marcada por el pecado, los celos y la sangre. No es solo un episodio antiguo, sino un reflejo actual del conflicto interno entre la obediencia y la sombra del pecado. Desde el principio, ambos ofrecieron sacrificios a Dios, buscando mostrar devoción. Pero aunque sus actos externos eran similares, la diferencia estaba en el corazón. Abel presentó lo mejor, los primogénitos de su rebaño y lo más selecto de ellos la grasa, símbolo de entrega total y fe genuina. Su ofrenda fue aceptada por su reverencia y obediencia sincera. Caín también ofreció fruto de la tierra, pero su motivación era distinta. No fue la naturaleza del sacrificio lo que lo hizo inaceptable, sino la actitud interior.
Su gesto carecía de sinceridad y fe. Fue un acto formal, vacío, sin humildad real. La apariencia era correcta, pero el corazón estaba lejos de Dios. Al ver que Dios aceptaba a Abel y no a él, Caín se llenó de ira. La envidia lo consumió, su rostro se ensombreció y la amargura se apoderó de él. Pero incluso en su enojo, Dios no lo rechazó. Con misericordia le habló: ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Este mensaje no solo fue una corrección, sino una advertencia para todos. El pecado nunca descansa, siempre espera una grieta por donde entrar. Se presenta como una emoción legítima, pero si no lo enfrentamos, toma el control. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de resistir y decidir. No somos prisioneros de nuestras emociones, somos responsables de nuestras elecciones. Lamentablemente, Caín eligió mal. No escuchó la voz que lo llamaba al arrepentimiento y alimentó su furia, dejando que el pecado se arraigara. Un día invitó a su hermano al campo y allí cometió el primer asesinato, motivado no por necesidad, sino por resentimiento. Este acto marca más que un evento aislado. Es una advertencia que resuena hasta hoy. El pecado no comienza con la acción, sino con el pensamiento y la emoción no vigilados. Si no lo enfrentamos, crecerá y traerá consecuencias devastadoras. Después de su crimen, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4, 9. Esta pregunta no era por ignorancia, sino para que Caín enfrentara su culpa. Pero él respondió con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sus palabras no solo fueron evasivas, sino un reflejo de su corazón endurecido. En vez de arrepentimiento, mostró indiferencia. En lugar de dolor, arrogancia. Pero nada permanece oculto ante los ojos de Dios. Él declaró: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La muerte de Abel no fue solo el fin de su vida, sino un grito eterno de justicia. El pecado no puede ser cubierto con excusas ni olvidado. La justicia divina exige un veredicto, y Dios dictó sentencia. La tierra ya no favorecería a Caín, quien sería un errante, un fugitivo sin descanso. Sin embargo, en medio del juicio, Dios mostró compasión. Cuando Caín temió ser asesinado, el Señor puso una marca protectora sobre él, mostrando que aunque el pecado tiene consecuencias, aún retiene su autoridad sobre la vida humana. Esto revela que, incluso cuando fallamos, Dios es soberano y misericordioso. La historia de Caín y Abel refleja nuestra condición humana, la lucha interna contra los celos, el orgullo y el resentimiento. ¿Cuántas veces dejamos que el enojo dicte nuestras decisiones? ¿Cuántas veces justificamos nuestras actitudes en vez de rendirnos al arrepentimiento? La Biblia nos llama a reconocer nuestros pecados con humildad y acercarnos a Dios en busca de restauración. La sangre de Abel clamaba justicia, pero la sangre de Jesús ofrece perdón. Hebreos 12, 24 dice que la sangre de Cristo habla cosas mejores que la de Abel. Donde Abel clamaba juicio, Jesús ofrece redención. Esta historia nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado. Podemos vencer el odio y la amargura por medio del Espíritu Santo. Si sientes oscuridad, enojo o culpa en tu corazón, ven al Señor. Confiesa sinceramente. Él puede renovar lo más profundo de tu alma. Así como Dios advirtió a Caín que debía resistir el pecado, hoy también tenemos esa elección: vivir dominados por nuestras pasiones o caminar con Dios
y ejercer dominio sobre el pecado. Esta decisión es la esencia de la vida cristiana, un camino posible porque Cristo ya venció en la cruz. La historia de Caín y Abel nos recuerda que Dios ve todo, que su justicia es perfecta y su misericordia inagotable. Él no ignoró el pecado, pero tampoco cerró la puerta a la restauración. La gran pregunta es, ¿seguiremos el ejemplo de Abel, viviendo por fe y entregando lo mejor a Dios? ¿O caeremos como Caín dejando que el pecado nos aparte del propósito divino? La respuesta está en el corazón de cada ser humano. El viaje de la fe nos lleva al juicio más impactante de la historia bíblica, el relato de Noé y el gran diluvio. En la época de Noé, la humanidad se había desviado profundamente de su Creador. La Escritura declara, el Señor vio que la maldad del ser humano era mucha y que todo pensamiento de su corazón se inclinaba siempre hacia el mal. Génesis 6:5. La humanidad había perdido el temor a Dios y se deleitaba en la maldad sin remordimiento. La corrupción moral era generalizada, la violencia era normal, la idolatría reinaba y el pecado ya no causaba vergüenza. Los corazones se habían endurecido y las conciencias estaban cauterizadas. Nadie buscaba la verdad ni atendía la voz del Altísimo. Era un mundo devorado por el caos, donde la codicia, la traición y la injusticia eran moneda corriente. El pecado se celebraba abiertamente, el engaño, el rencor y la perversidad se habían entretejido en la vida diaria, como si fueran parte natural del ser humano. La justicia era despreciada y las leyes divinas se burlaban. Nadie se detenía a reflexionar ni a volverse al Señor. La violencia lo impregnaba todo. Las familias se destruían por la ambición egoísta y la sociedad se quebraba bajo el abuso de poder, donde los poderosos oprimían sin piedad y los inocentes eran ignorados. Los ricos acumulaban más, mientras los pobres se perdían en la desesperanza. Al mirar este retrato del pasado, no podemos evitar preguntarnos, ¿no se parece mucho al mundo en el que vivimos hoy? Cuando la ética se relativiza, el culto al yo reemplaza la reverencia a Dios y el egoísmo ahoga la misericordia, vemos las señales de una sociedad que se hunde en la oscuridad moral. Dios, en su santidad, no podía dejar impune tal corrupción. En un acto de juicio justo decretó una limpieza total. Un diluvio cubriría la tierra, pero incluso en medio de tanta oscuridad quedaba una chispa de esperanza. Noé no era perfecto, pero tenía lo que Dios busca en cada generación: un corazón fiel, un espíritu dispuesto a obedecer. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En un mundo podrido por el pecado, Noé caminaba con Dios. Un día el Señor le habló, he observado la maldad del hombre y me duele en el corazón. Por eso destruiré toda vida sobre la tierra. Pero tú, Noé, has hallado favor ante mí. Construye un arca. Dios le dio instrucciones precisas. Una embarcación de madera de gofer, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, un refugio gigantesco para salvar a Noé, su familia y los animales. En ese tiempo jamás había llovido, por lo que hablar de un diluvio global era incomprensible, y construir una nave sobre suelo seco parecía una locura. Pero Noé no dudó, no cuestionó ni pospuso. Día tras día, durante años, él y sus hijos Sem, Cam y Jafet trabajaron sin descanso, golpeando madera, levantando vigas y sellando el arca conforme al plan divino. Su fe no estaba en lo visible, sino en lo que Dios había prometido. Fue un acto de obediencia radical en un tiempo de incredulidad total. El eco de los martillazos retumbaba en el aire
y el crujir de las sierras se entrelazaba con las oraciones silenciosas de Noé. No estaba construyendo solo una embarcación, sino un testimonio de fe ante un mundo que se negaba a escuchar. Mientras construía el arca, Noé proclamaba el mensaje de advertencia. El juicio de Dios se acercaba, pero en lugar de arrepentirse, la humanidad se burló de él. Un barco gigante en el campo. «Estás loco», le decían, ridiculizándolo públicamente. Noé no se dejó intimidar, sabiendo que su misión no era agradar al mundo, sino obedecer a Dios. Cuando la obra se terminó, el Señor le dijo: «Entra en el arca con tu familia, porque te he hallado justo. Lleva contigo un par de cada especie para preservar la vida». Los animales se acercaron al arca por sí mismos, guiados por la mano de Dios. Este momento muestra lo que significa tener fe verdadera, obedecer sin que nada parezca lógico. Hebreos 11:7 lo dice: «Por la fe, Noé preparó el arca, con lo que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Noé no solo decía que creía, lo demostraba con hechos. Durante 120 años, cada golpe de martillo era un testimonio silencioso. Dios es real, su juicio es inevitable, y su misericordia está al alcance de los que creen. Cuando llegó el día, Dios mismo cerró la puerta del arca, simbolizando que la oportunidad de salvación es limitada. Nadie puede abrir la puerta una vez cerrada por Dios. El mundo contuvo el aliento, y Noé sintió en su corazón la paz de la obediencia y la angustia del juicio inminente. Este momento tiene un profundo significado. La salvación y el juicio pertenecen al Señor. Él protege a los que confían en Él, pero ejecuta justicia sobre quienes desprecian su llamado. De repente, un trueno profundo rompió el silencio, como el primer latido de una tormenta divina. La familia de Noé, unida, sentía temor pero también confianza, sabiendo que el Dios que los llamó a construir el arca los guiaría a través del diluvio. Luego comenzó a llover, al principio unas gotas dispersas, pero pronto se convirtió en un estruendo atronador. El agua caía con furia, arrasando todo a su paso, derribando árboles y casas y silenciando las burlas de los incrédulos. Era un diluvio sin precedentes. Desde fuera se escuchaban gritos desesperados, pero ya era tarde. Aquellos que habían ignorado el mensaje de Noé, ahora en pánico, golpeaban la puerta y suplicaban, buscando refugio sin éxito. Multitudes intentaron escapar hacia las montañas, buscando refugio, pero incluso las cumbres fueron cubiertas. Las laderas se llenaron de cuerpos y lamentos. Algunos aún veían el arca a lo lejos, clamando por una oportunidad más. Pero el arca no se detenía, pues fue diseñada para flotar sobre el juicio, no para responder al rechazo persistente. Este es un reflejo solemne del juicio divino. Dios, lleno de amor, también es justo. Advierte, espera, pero cuando la rebelión persiste, el juicio llega inevitablemente. Hoy, la cruz de Cristo es un arca de gracia, pero llegará el día en que la puerta de la misericordia se cerrará. Los que la rechacen enfrentarán las consecuencias. La pregunta sigue siendo: ¿seguiremos el camino de un mundo que ignora a Dios o seremos como Noé, que entró en el refugio divino? Después de 40 días de lluvia, las aguas se retiraron. Noé y su familia salieron a un mundo transformado. Su primer acto fue adorar a Dios, agradeciéndole por la salvación. Dios respondió con un pacto eterno, un arco iris, como señal de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Esta es una lección. Cada nueva oportunidad que Dios nos da debe ser seguida de gratitud y honra hacia Él, no de búsqueda material. A lo largo de la historia,
El ser humano ha buscado conquistar la naturaleza y dominar, pero nunca podrá cruzar la línea de la soberanía de Dios. Una de las evidencias de esta verdad es la historia de la Torre de Babel, una estructura que representaba el orgullo humano, pero que terminó en ruinas por el juicio divino. Después del diluvio, la humanidad se multiplicó, pero en lugar de obedecer, decidieron unirse en rebelión para edificar un imperio. Todos hablaban el mismo idioma y compartían el mismo propósito: construir una ciudad poderosa y una torre que tocara el cielo. Génesis 11:4. Esta declaración refleja tres actitudes peligrosas: el deseo de glorificarse a sí mismos en lugar de exaltar a Dios, la desobediencia al mandato de multiplicarse y llenar la tierra, Génesis 9:1, y el intento de igualarse a Dios. No era solo un proyecto de construcción, sino una rebelión disfrazada de unidad, un intento de alcanzar el cielo sin Dios. Pero Dios no fue sorprendido. En Génesis 11:6 Él dijo: nada de lo que se propongan les será imposible. No es que Dios temiera el éxito de la torre, sino que sabía el trágico desenlace de una civilización unida en rebelión. Un mundo donde el hombre logra todo sin rendirse a Dios sería una repetición de la corrupción previa al diluvio. Por eso Dios intervino por amor. En vez de destruir la torre, confundió su lenguaje, lo que deshizo la cooperación y paralizó la ambición. Así, el proyecto se vino abajo y la humanidad se dispersó, como Dios había ordenado. Aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión, y la soberbia humana fue derribada. Esta historia nos enseña que la arrogancia siempre conduce a la ruina. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va antes de la destrucción. Hoy, muchas naciones e individuos intentan levantar sus propios imperios sin Dios, pero al final, todo lo que no está cimentado en Él se desmoronará. La soberanía de Dios es invencible y ningún plan humano puede frustrar su propósito. Para vivir con propósito debemos seguir su camino, no el del mundo. La historia no termina en Babel. Miles de años después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 2:4-11. Si en Babel Dios confundió las lenguas para contener el pecado, en Pentecostés las diversificó para comunicar el Evangelio. Jesús es la respuesta a Babel, restaurando la comunicación y la unidad en su iglesia. La pregunta es: ¿qué estás construyendo? ¿Una vida basada en tu orgullo o una vida edificada sobre Dios? Recuerda que lo humano es pasajero, pero lo que está sobre la palabra de Dios permanece. La historia de Abraham refleja fe y obediencia. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra, le pidió renunciar a su seguridad para seguir un futuro incierto. Aunque enfrentó desafíos y cometió errores, Dios lo protegió. Cuando surgió un conflicto con Lot, Abraham cedió generosamente, confiando en que la verdadera bendición venía de Dios, no de lo material. Lot eligió la tierra fértil cerca de Sodoma y Gomorra, pero pronto se vio rodeado por la maldad que sería juzgada por Dios. Cuando el juicio se acercaba, Abraham intercedió por la ciudad, rogando por los justos. Aunque no los hubo, Lot y sus hijas fueron rescatados, demostrando que la gracia de Dios prevalece incluso en el juicio. El viaje espiritual de Abraham estuvo marcado por pruebas y luchas internas, especialmente en su espera por el hijo prometido. Ante el retraso, Sara ofreció a Agar para que tuviera a Ismael, pero Dios cumplió su promesa a los 100 años de Abraham.
mostrando que las promesas de Dios no dependen del tiempo humano. La fe de Abraham no terminó con el nacimiento de Isaac. Dios le pidió que sacrificara a su hijo, llevándolo a la mayor de las pruebas. La petición de Dios de sacrificar a Isaac fue una prueba profunda de la fe de Abraham. A pesar de lo incomprensible, obedeció sin titubear, y justo cuando levantaba el cuchillo, un ángel detuvo su mano, ofreciendo un carnero como sustituto. Este acto anticipaba el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, quien dio su vida por la humanidad. La fe no es tener todas las respuestas, sino confiar cuando el futuro es incierto. Abraham perseveró y así también debemos confiar en el plan perfecto de Dios. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, gemelos con caminos opuestos. Esaú era un hombre rudo y cazador, mientras que Jacob, más tranquilo, tenía una estrecha relación con su madre, Rebeca. Desde su nacimiento, su rivalidad giró en torno a la herencia y la bendición divina. Jacob no aceptó que el destino decidiera por él. Aprovechando la vulnerabilidad de Esaú, le intercambió un plato de lentejas por su primogenitura. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a Isaac y obtuvo la bendición destinada a Esaú. Cuando Esaú descubrió el fraude, juró matarlo, y Jacob huyó. En su camino, tuvo una visión celestial de una escalera entre el cielo y la tierra, y Dios le prometió la tierra y bendiciones. A pesar de su astucia, Dios eligió a Jacob para cumplir la promesa a Abraham. Después de muchos años, Jacob temía enfrentarse a Esaú, pero antes tuvo una lucha espiritual con un hombre que resultó ser una manifestación de Dios. Esta lucha dejó a Jacob cojo, pero también le dio un nuevo nombre, Israel, simbolizando su transformación de engañador a alguien que depende de Dios. Al reencontrarse con Esaú, Jacob encontró perdón y gracia, no odio. Esaú lo abrazó, sellando una reconciliación inesperada. Esta historia muestra el poder del perdón divino para sanar heridas y transformar rencor en amor. Jacob pasó de ser astuto a ser transformado por Dios, un testimonio de su fidelidad. Al igual que Jacob, todos hemos tomado atajos, pero Dios siempre está dispuesto a redirigir nuestra historia si permitimos ser transformados. La familia de Jacob estuvo marcada por rivalidades y celos, especialmente hacia José, su hijo favorito. A pesar de ser traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, José fue elevado por Dios a gobernador de Egipto. La rivalidad comenzó cuando Jacob, enamorado de Raquel, tuvo que casarse primero con Lea. Esto generó celos y competencia entre las 2 esposas. Raquel, al no concebir, ofreció a su sierva para dar hijos a Jacob. Finalmente, Raquel dio a luz a José, quien fue el hijo preferido. Este favoritismo despertó el resentimiento de los hermanos, que se intensificó cuando José compartió sus sueños proféticos de superioridad, lo que aumentó la enemistad. Los sueños de José, lejos de ser comprendidos, aumentaron la envidia de sus hermanos, quienes no aceptaban que un joven fuera destinado a gobernar sobre ellos. Jacob también se sorprendió, aunque reconoció el peso divino de las visiones, guardándolas en su corazón. Sin embargo, José seguía compartiendo sus sueños, lo que alimentaba el resentimiento. Un día, cuando José fue a buscar a sus hermanos, ellos lo vieron de lejos y, burlándose, tramaron su caída. Planeaban matarlo, pero Judá sugirió venderlo. Lo sacaron de una cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. Para encubrir el crimen, mancharon su túnica de sangre y la llevaron a Jacob, quien, creyendo que una fiera lo había devorado, rompió en llanto. José fue vendido a Egipto.
donde Dios estuvo con él. Su integridad lo llevó a ganar el favor de Potifar, pero tras ser falsamente acusado por la esposa de Potifar, fue encarcelado. En prisión interpretó los sueños del copero y el panadero, pero fue olvidado. 2 años después el faraón, con un sueño inquietante, lo llamó. José interpretó el sueño sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez. Y el faraón lo nombró primer ministro. Cuando llegó la escasez, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que estaban frente a él. Se inclinaron ante él, cumpliéndose así su sueño. José no se vengó, sino que perdonó a sus hermanos con compasión, diciendo que lo que ellos intentaron hacer para mal, Dios lo transformó en bien para salvar a muchos. Su historia es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien puede transformar nuestras heridas en un propósito mayor. José pasó 13 años en esclavitud y prisión, pero nunca perdió la fe. Al final, Dios lo usó para bendecir a muchas naciones. La lección es confiar en su tiempo perfecto y aprender a perdonar, lo que nos libera y nos acerca a la gracia divina. Aunque Génesis es el primer libro de la Biblia, sus enseñanzas siguen siendo relevantes. Relatos como la creación, la caída del hombre, el diluvio y la vida de José nos hablan de fe, obediencia, humildad y perdón. En Génesis se muestra la distinción entre quienes siguen a Dios y quienes siguen su propia voluntad. Abraham, por ejemplo, obedeció a Dios sin dudar, y Noé hizo lo mismo al construir el arca. Hoy enfrentamos decisiones que requieren obediencia y fe, incluso cuando el futuro es incierto. A veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, a dejar un empleo seguro o confiar en Él en medio de dificultades. El mundo promueve la autonomía, pero la palabra nos recuerda que el Señor dirige nuestros pasos. Proverbios 16:9. Como Abraham y Noé, debemos confiar en los planes de Dios, aunque no entendamos todo. La historia de la Torre de Babel, Génesis 11, 1-9, nos advierte contra la soberbia humana. La humanidad intentó alcanzar el cielo para su propia gloria, pero Dios los dispersó, y hoy seguimos viendo ese espíritu en el ateísmo, el materialismo y el orgullo. A pesar de los avances en ciencia y tecnología, muchos niegan a Dios, creyendo que la razón humana puede explicarlo todo. Sin embargo, la ciencia es solo una herramienta para descubrir la obra de Dios. Cuando confiamos solo en nuestra inteligencia y excluimos a Dios, el resultado es el desorden moral y la división, como ocurrió en Babel. El hombre nunca podrá ocupar el lugar de Dios. Cuando confiamos más en nuestra sabiduría que en la de Él, enfrentamos las consecuencias. En lugar de construir nuestra propia Torre de Babel, debemos recordar que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Los avances científicos y tecnológicos tienen propósito cuando se usan para honrar a Dios y servir al prójimo, no para alimentar el orgullo humano. La historia de José, Génesis 37:50, muestra el poder transformador del perdón. A pesar de la traición y el sufrimiento, José eligió perdonar a sus hermanos y ayudarlos en una crisis. Todos enfrentamos heridas, pero la palabra nos llama a perdonar. No pequen al enojarse. Efesios 4:26. José es un reflejo de Cristo, quien sufrió por el pecado humano y ofreció perdón. Al perdonar, reflejamos el carácter de Dios y encontramos libertad interior. El perdón rompe las cadenas del resentimiento. José entendió que todo formaba parte del plan de Dios y nosotros debemos creer que Dios puede transformar el mal en bien. Romanos 8:28. Ora por los que te han herido.
El perdón es una decisión valiente que nos libera del dolor. Cuando practicamos esto, obtenemos sabiduría y caminamos bajo la gracia de Dios, hallando paz, dirección y bendición. El Génesis no solo narra los orígenes del mundo, sino también el contexto cultural e histórico del cercano Oriente. Se cree que fue escrito en el siglo XV AC, influenciado por culturas como la egipcia y mesopotámica. Las historias del Génesis no solo son históricas, sino teológicas, para diferenciar al Dios de Israel de los dioses paganos. Moisés, tras liberar al pueblo de Egipto, también reconstruyó su identidad espiritual, reafirmando su fe en un solo Dios. Además, la influencia cananea estaba presente, con cultos como el de Baal. Las narrativas de creación, pacto y redención enseñan que vivir conforme a la voluntad de Dios trae libertad y propósito, mientras otras culturas tienen sus mitos de origen, como el Enuma Elish, en el que el cosmos surge tras un conflicto divino. La visión bíblica presenta un Dios único y soberano. El Génesis presenta una visión distinta. El universo es creado por un único Dios, no por caos ni batallas divinas. Los humanos, creados a imagen de Dios, son dignos y responsables de cuidar la creación, a diferencia de Enuma Elish, donde el ser humano es esclavo de los dioses. Las creencias egipcias sobre el origen del mundo varían, pero el Génesis sostiene que Dios es eterno y autosuficiente, no nacido del caos ni creado por reproducción. Su creación es ordenada, no caprichosa. Comparado con las mitologías del cercano Oriente, Génesis no es solo un mito, sino una declaración teológica, estableciendo el monoteísmo y la importancia del ser humano. Dios es único, trascendente y personal, y los humanos no son esclavos, sino creados para gobernar la tierra. El pacto con Abraham, Génesis 12, 1-3, destaca que los israelitas son elegidos por gracia, no por méritos. Relatos como el diluvio y la torre de Babel enseñan sobre la justicia divina, el pecado y la gracia redentora. Génesis no solo es un documento histórico, sino una afirmación del monoteísmo y del carácter de un Dios único, eterno, soberano y con propósito. En un mundo mitológico, Dios se revela como creador, guía y juez justo. El libro orienta al pueblo de Israel sobre su identidad, misión y pacto con Dios, enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy, recordándonos el propósito divino para la humanidad. Génesis no solo narra el origen del universo, sino que anticipa el plan de salvación de Dios, vinculando la creación con el mensaje redentor de Cristo, que abarca tanto la creación material como la renovación espiritual. Día 1. La luz y las tinieblas. Dios creó la luz, que no solo representa luminiscencia, sino también la presencia divina. Esta luz anticipa a Cristo, quien vino a rescatar a la humanidad del pecado y la oscuridad. Como dice Pablo en Efesios 5, 8, debemos vivir como hijos de la luz. Día 2. La expansión del firmamento. Dios separó las aguas y formó el cielo, simbolizando la distinción entre los reinos espiritual y físico. Cristo, mediador entre ambos, reconcilia a la humanidad con Dios. Juan 14, 6. Día 3. Tierra firme y vegetación. Dios creó la tierra y la vegetación, simbolizando la nueva vida en Cristo. Como Jesús dijo en Juan 15, 5, los creyentes deben dar fruto espiritual al permanecer en Él. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. Dios estableció los astros para alumbrar la tierra. El sol simboliza a Cristo, la luna a la iglesia y las estrellas a los creyentes,
llamados a brillar en la oscuridad. Días 5 y 6. Vida animal y ser humano. Dios creó los seres vivientes y al ser humano a su imagen. En Cristo, Dios restaura esa imagen distorsionada por el pecado. Romanos 8:29. En conclusión, Génesis no es meramente una narración del origen del cosmos, sino una obra con profundo valor espiritual que revela la creación, la caída y, en última instancia, la redención a través de Cristo. Desde la primera luz hasta la consumación en Apocalipsis, todo es parte del plan divino perfecto de Dios. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.